Entonces, bueno, como última ayudantía, vamos a repasar respecto a jóvenes y una patología social de la razón. Respecto a la biografía, es un filósofo y sociólogo alemán que nace en 1949 y es interesante que ingresa como a esta tercera generación de la Escuela de Frankfurt, teniendo en mente que la Escuela de Frankfurt parte en 1924 aproximadamente, entonces estamos hablando como del contexto de entreguerras, de la Primera Guerra Mundial y posterior a eso. Por lo mismo como la Escuela de Frankfurt se interesa tanto como en temas sociales, el orden y la organización de la sociedad. Eh, como él lo indica, es parte de la tercera generación y algunas de sus obras más importantes tienen que ver con la lucha por el reconocimiento. Eh, el concepto de reconocimiento se torna muy relevante dentro de la teoría, eh, también el de la autorrealización, que aparece bastante en este texto, una patología social de la razón, que es el que estamos revisando, y la sociedad del desprecio. Pensemos como a raíz del título del texto de las patologías sociales de la razón, ¿qué son las patologías sociales? Vamos a ver, sí. ¿Qué son las patologías sociales? Bueno, nosotros, y me imagino que quizás como están en primer año de carrera, todavía no han visto todo lo que son los manuales diagnósticos, o quizás sí, porque me acuerdo del inicio de una vez hice una actividad como respecto a eso, con los manuales diagnósticos. Bueno, ahí estamos hablando de patologías, como patologías mentales, y hay una noción como proveniente de un modelo más biomédico, originalmente en la psicología, que guarda relación a patología y su origen, o la concepción, mejor dicho, como de la patología o de la enfermedad como algo aislable, externo al cuerpo y que el sujeto se acerca a él. Esto es como, pensémoslo como en unos inicios más de la psicología como más experimental, donde se entiende que la patología es externa al sujeto. La patología social se utiliza más como una metáfora, porque la sociedad se pasa a entender más que como el conjunto del individuo, pasa a ser como un concepto en sí, la sociedad, y se entiende que la sociedad está viva, y por ende es algo que se puede enfermar, que somatiza y que se experimenta de forma significativa por quienes conforman esa sociedad. No refiere, como dice acá, a enfermedades fisiológicas, como esta noción más biomédica que podríamos pensar de la enfermedad, o de sus miembros, sino que las patologías sociales serían aquellas como enfermedades o dinámicas disfuncionales dentro de una sociedad. Ejemplo de esto tenemos el desempleo, la violencia, la pobreza, el racismo, los crímenes, el abuso de drogas. Eh, yo también pensaría, bueno, dentro del abuso de droga, como todo esto que tiene que ver con el alcoholismo, eh, y así, como este tipo de patologías, si se quiere, es lo que vamos a estar llamando patologías sociales, ¿ya? ¿Y por qué? Esto viene como de mitades del siglo pasado, cuando se empieza a entender, justamente se empieza a hacer este cambio como del modelo biomédico, y ustedes lo pueden pensar como en el ámbito de la salud. Cuando empieza a haber este cambio del modelo biomédico a un enfoque biosocial, es cuando surgen justamente todo lo que tienen que ver como corrientes más epidemiológicas, movimientos higienistas, que ya no entienden a la sociedad solo como algo que está ahí, sino que algo que se entiende como la salud asociada a la sociedad. Se entiende la salud como un bien social también. Entonces, en ese paradigma, como que cambia de alguna manera de la enfermedad de ser algo propio del sujeto, la enfermedad pasa a ser también algo social. Y que, por ejemplo, surgen políticas estatales de la salud, como en el caso de Chile son los planes del MinSal. Más adelante, mucho más adelante, recién en el 2005 en Chile se instaura el GES, por ejemplo. Eh, a lo que voy con esto es que se empieza a instaurar una lógica de un modelo social. Ya como vamos abandonando esta noción de la enfermedad como algo aislable, que ataca al individuo, sino como algo que puede también afectar a la sociedad. Por tanto, me interesa harto esta frase, dice, las patologías sociales existen siempre que las condiciones sociales impidan a los miembros de una sociedad reunirse en tanto miembros, tanto en el reino de la libertad como en el de la necesidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que, eh, como siguiendo el hilo de lo que les comentaba, en este enfoque más social, se empieza a integrar el concepto de salud o la noción de salud como algo
de lo cual la sociedad tiene que hacerse cargo, como la salud, y de hecho, por ejemplo, en la definición de la OMS, deja de ser solo como la ausencia de una enfermedad, sino que también pasa a ser el bienestar. Entonces, en este contexto, las patologías sociales serían aquellas que afectan a la sociedad y que afectan a los individuos también, como los altos índices de desempleo, la violencia, la pobreza, los crímenes, el alcoholismo, etcétera. Son patologías que terminan afectando a todos los individuos, como en un modelo bien sistémico, como acá, de la sociedad. Como sistémico me refiero porque se piensa que se afectan unos con otros los integrantes como de este sistema. ¿Vamos bien hasta acá? Si tienen dudas, por favor, como vayan preguntando, no tengan el problema. Todo bien. ¿Todo bien? Ya. Entonces, ¿qué es la teoría crítica? Que es como el subtítulo del texto que dice sobre el legado intelectual de la teoría crítica. Es una doctrina que nace en la Escuela de Frankfurt en Alemania en 1924 y que tiene como tres generaciones. La primera es la de Theodor Adorno, la de Mark Horkheimer, la segunda es la de Habermas y en la tercera nos encontramos con Axel Honneth. Un segundito. Bueno, la Escuela de Frankfurt se dedica principalmente a estudiar, mm, como- claro, realizan investigaciones sociales y proponen de alguna manera como, por ejemplo, defienden este ideal de la emancipación, que es algo que nosotros hemos venido trabajando en el curso y por eso a mí me interesa como ir integrando un poquito los contenidos, que lo venimos trabajando, por ejemplo, desde Kant, cuando hablamos de la ilustración, desde Foucault, cuando seguimos como en esta lógica de qué es la ilustración, qué es la razón, cómo esto nos lleva hacia la emancipación. Entonces, en el contexto, como yo les decía, como tras la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial, los temas de interés que surgen en la Escuela de Frankfurt tienen que ver con la influencia de los medios de comunicación en las grandes masas y al mismo tiempo como se pone muy en juego la libertad individual en la sociedad democrática, profundizando mucho como estos estudios, bueno, en este contexto es que surgen estos estudios como de la prisión de Stanford o la cárcel como de Zimbardo, que son estudios que se dedican a pensar cómo se estructura de alguna manera una sociedad pequeña, como en estos grupos pequeños de individuos, y cómo actúan, por ejemplo, la autoridad, el orden, el anonimato y la libertad individual. Mm, Bueno, dentro de las tareas que tiene la teoría crítica nos encontramos con, por un lado, que busca hacer una crítica de alguna manera a las sociedades industriales desarrolladas en un principio y que este análisis va a ser interdisciplinario. Se defiende también como la idea de que no existe la imparcialidad y que esto es súper importante como cuando estamos pensando en esta reflexión crítica, porque nos damos a entender que todo conocimiento está determinado tanto por un eje histórico, social, económico, o sea que la teoría no puede ser ajena al contexto social histórico. Y acá comenzamos a preguntarnos cómo, respecto a la producción del conocimiento, que es básicamente como la esencia del curso de la epistemología y la epistemología crítica, como ya aquí. Hay un ejercicio de crear conocimiento, pero ¿de dónde viene también como esta producción de conocimiento? Está como de alguna manera para mí atravesada por estos grandes ejes que son la economía, la historia. ¿Y por qué? Porque también toman principales ideas de Hegel, de Marx y de hecho escuché en un momento que hablaban como que también toman ideas freudianas. Y como sabemos, Marx habla mucho como de el marco histórico, eh, etc. Entonces, en este texto de una patología social de la razón, nos encontramos con cuatro ideas fuerzas, para Fernando y para mí, que tienen que ver con con la crítica a la razón instrumental, en segunda instancia de la actualización de la teoría crítica, dado que es como de la tercera oleada de la escuela de Frankfurt. Eh, Luego nos encontramos con el reconocimiento como clave ética y el reconocimiento como un concepto clave dentro de la teoría de Honneth. Y por último, una crítica a las nuevas formas de dominación, ya que esto es algo más actual.
En respecto a la crítica de la razón instrumental, tenemos que entender en primera instancia, obviamente, como qué es la razón instrumental. Por una parte, encontramos que es un concepto, por una parte, nos encontramos con que es un concepto desarrollado por Horkheimer y Adorno, o sea, eh, primera generación de la escuela de Frankfurt, y se refiere a una forma de racionalidad que prioriza la eficiencia, el cálculo y el control, subordinando a los valores éticos y humanos a los objetivos prácticos y utilitarios. Acá, por ejemplo, se me viene mucho a la mente, como a raíz de este curso que yo les menciono, de las derivas de la subjetividad, eh, esta noción del capitalismo realista, que es un movimiento que surge aproximadamente en los años 70, 80, en el que bueno, surge como esta noción como cada vez más capitalista y neoliberalista de trabajar, 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 porque si tú trabajas vas a alcanzar tu objetivo, etcétera. Y también una noción muy utilitarista, como esto de instrumental me sirve mucho pensarlo como en la lógica del utilitarismo, como eh, apuntando a esto, como la finalidad que busca alcanzar objetivos específicos de la manera más eficiente posible, sin cuestionar los fines en sí mismos. O sea, como sin cuestionar, por ejemplo, por qué queremos tener tanto dinero, ya dentro de esta lógica capitalista. Y surgen, por ejemplo, producciones como audiovisuales, como esto de El absurdo mundo de Alicia, que es una película que retrata como justamente lo absurdo que pasa a ser el capitalismo si uno como lo absurdo que es el capitalismo si no lo viéramos de forma humana. Por ejemplo, no sé quiénes de acá han visto Alicia o se han leído el libro, pero por ejemplo en un texto hay un conejo que está siempre con un reloj y anda corriendo. Y en esta producción al conejo le dan una forma humana y es como un oficinista de Wall Street que anda siempre con un reloj corriendo a todos lados. Y no resulta extraño, como no resulta extraño que las personas anden corriendo siempre para todos lados, porque están como instrumentalizados dentro de este sistema capitalista. Por otra parte, la razón instrumental se elige por una lógica técnica. ¿Qué quiere decir? Esto implica que se enfoque en hacer algo, claro, se enfoca en cómo hacerlo, más no se cuestiona justamente cómo, por qué se hace o si debería hacerse o no. Como, y acá uno podría preguntarse cómo, o sea, ejemplo de esto que a mí se me viene a la cabeza, como, podría pensarlo en todo, ¿cachai? Pero por ejemplo, el mismo hecho de tener que estudiar una carrera, como que eso sea así como, no, es que cómo voy a llegar a estudiar a la universidad, qué voy a hacer para llegar a estudiar a la universidad, en vez de en algún momento preguntarse como, ¿qué quiero estudiar? Como, ¿por qué quiero estudiar en la universidad? Como la banalidad del mal. ¿A qué te refieres con eso, Ivo? Si pudieras explicarlo un poquito Es mejor, un poquito más como no, por micrófono. sí, sí, no, me refiero a que, por ejemplo, muchas veces el dinero, porque como vivimos en una sociedad capitalista, y Ujú. que en una sociedad que todo es consumible o consumista, entonces me refiero a que muchas veces el dinero justifica que podamos hacer algo dañando, por ejemplo, los recursos naturales, como, no sé, un glaciar y debajo de ese glaciar hay petróleo. Pero no importa porque los recursos son necesarios, que en este caso, para poder lucrar. Como en ese sentido Me parece un instrumental. Me parece un súper buen ejemplo porque, por ejemplo, ahí, en lo que tú señalas, se cumple un poco esta lógica también como técnica, ¿cachai? Y de la reducción del pensamiento crítico, con que uno no se pregunta por eso, ¿cachai? Como nadie se cuestiona como por qué estamos haciendo esto, por qué no estamos gastando todas las reservas de petróleo del mundo, por qué estamos derritiendo los glaciares, ¿cachai? ¿Por qué estamos creando ciudades completas de basurero de ropa? Como, no se cuestiona por qué, porque lo importante es como tener más ropa, verte bacán, ¿cachai? Etcétera. ¿Sí, Dionisio? Oye, está bueno lo que decía Livo, porque es algo que hemos tratado en clase. Yo creo que de ahí viene. En la clase del lunes la tratamos y en otra ayudantía, que Hannah Arendt propone la banalidad del mal cuando analiza a Eichmann, que era este oficial que torturaba judíos y otras personas. Entonces, el loco cuando lo enjuician le dicen, ya, pero ¿tú por qué hacías esto? ¿No entendís que era algo malo? No, yo solo estaba haciendo mi trabajo y en realidad me decían que tenía que matar a 30 personas diarias y yo a veces incluso mataba un poquito más, o sea, era eficiente, pero eran órdenes. Y al final es eso, pues como que incluso te pueden decir, eh,
loco, estáis haciendo algo malo y te estáis alejando del bien, pero desde la razón instrumental, por eso decía así como que va de la mano con la banalidad del mal, le quitáis la importancia a lo malo que podía estar haciendo, total es eficiente, total es Mm. calculado, total está bajo control, es una finalidad netamente técnica y se escapa como de la moral, de la ética. Está Claro, bacán. y tiene mucho sentido, lo pensamos como, incluso en este mismo ejemplo de Ana Karen, eh, eh, desde la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿cachai? Como todos estos estudios que surgen después apuntan de alguna manera, como esto de la cárcel de Santa Marta que les mencionaba, apuntan de alguna manera como a preguntarse por qué nadie se le ocurrió decir como, oye, ¿qué estamos haciendo? Como, ¿por qué nadie en ningún momento cuestionó esta autoridad? ¿Cachai? Como ya está bien que Hitler salió electo de forma democrática, ¿cachai? Por el Partido Nacional Socialista en su momento, pero también después es como, oye, esto está escalando demasiado y nadie dijo como, oye, está raro, paremos, digo, ¿cachai? Al contrario, es una suerte de obediencia eh, a la lógica de esto, pues como de la banalidad del mal, ¿cachai? De que ya nadie le toma el peso realmente a lo que hace. Acá igual se conjugan otras cosas, por ejemplo, eh, hay como datos de alguna manera, porque a mí me gusta mucho este periodo de la historia, hay algunos datos que señalan que, por ejemplo, dentro de los campos de concentración, muchas veces escogían a, a presos, ¿cachai? De distintas nacionalidades. Todo tenía una jerarquía, entonces en el último puesto estaban los judíos. Pero, por ejemplo, los polacos, cuando capturaban a los rusos, etcétera, y los mandaban a estos campos de exterminio y de concentración, les asignaban tareas. Y dentro de los testimonios, por ejemplo, de la población judía, decían que muchas veces eran más violentos y más agresivos aquellos como Sonderkommando, que eran polacos, que eran rusos, ¿cachai? Más no necesariamente los mismos alemanes. Como, y acá uno se pregunta, ¿por qué? Pues, ¿cachai? Como, porque a ellos se les asignaba la tarea de mantenerlos ordenados. Como, y claro, acá se conjugan muchas cosas, como quizás la rabia contenida, etcétera, como la represión de emociones, bla, 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 pero también sigue un poco esta lógica como de la razón instrumental, como no nos vamos a cuestionar lo que estamos haciendo, sino que hacerlo. Y mirándolo también como en situaciones quizás menos catastróficas o globales, podemos pensar como en la existencia misma, como que uno no se pregunta muchas veces, y eso es a lo que apunta, porque yo siempre trato de pensar esto como desde la práctica clínica, eh, que muchas veces las personas llegan sin cuestionarse lo que hacen. Y existe todo un traspaso como de ser consultante a ser paciente realmente, como a que surge una pregunta en la persona, de decir como, ¿por qué hago lo que hago? Hay pacientes, personas que llegan a consultar, que cuando uno les pide que se describen como en base a las situaciones que han vivido, etcétera, y ahí uno se da cuenta como que no existe una reflexión en torno a su propia vida y a las decisiones que toma. Eh, Eso es súper bueno lo que dice el inicio, como que sea algo productivo y eficiente o racional no quiere decir que sea bueno. Uno podría preguntarse, por ejemplo, en los casos como de burnout, como el burnout en la sociedad capitalista está súper bien visto, como podríamos pensarlo, por ejemplo, hay un fotógrafo, no me acuerdo su nombre, pero que se dedica a fotografiar como trabajadores japoneses explotados, y que son como literal oficinistas que se quedan dormidos en el paradero, como a mitad de la calle, porque trabajan jornadas súper extenuantes a la semana, anda, 50 horas a la semana o más, pero que eso dentro de su contexto social, dentro de esa sociedad, está súper bien catalogado, que está ahí dado honor. Por el contrario, una persona que fuera floja, que no trabajara, sería rechazada por esa sociedad. Y ahí tampoco existe un cuestionamiento como de, oye, como me estoy llegando al punto de desmayarme de cansancio, como este burnout, esta noción de quemarse la cabeza, tampoco se critica desde el capitalismo porque es muy útil. Eh, bueno, justamente a raíz de lo que estábamos comentando como de la banalidad del mal, eh, la razón instrumental es eh, de alguna manera como un ejercicio o sí, una forma de razonamiento que fomenta justamente la deshumanización progresiva. Ya que y por eso yo les hablaba como de esto de la instrumental, sí, como, perdón, de lo utilitarista. Esa era la palabra. ¿Por qué?
se convierte a las personas en medios como para alcanzar ciertos fines económicos, etcétera. A las personas y al medio ambiente también son solamente como un puente para alcanzar los fines económicos y tecnológicos, y que como ya vimos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, como es devastador. No sé si alguien de acá tiene hijos chicos, primos, etcétera, y alguna vez ha revisado como, o ha visto esta película de El Lorax. Lorax es como un derivado del Grinch, ¿no? Se ¿Mm? parece un poco. ¿Qué cosa? Lorax es como una serie. El Lorax es como un monito que se parece un poco al Grinch, ¿o me equivoco? Sí, es un monito amarillo chico. Sí, sí, sí lo vi. Y yo me acuerdo mucho como de las canciones de la película porque dicen como, ¿qué tan malo puedo ser si es la ley de los negocios? Como, claro, dice como, ¿qué tan malo puedo hacer? Hago lo que es natural hacer. Y ese natural hacer fue destruir como, extinguir todos los árboles de trufa que eran como, es una metáfora de la vida real, como llegar al punto de extinguir todos los árboles, ¿cachai? Y llegar a pagar por el aire, básicamente, porque nadie nunca se cuestionó por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, a la luz de lo que tú comentabas, digo, como de este gasto de recursos naturales, sin ningún cuestionamiento de por medio. Entonces, existe una alienación de las relaciones humanas, ya que se pierde el control sobre la propia vida, la capacidad de autorrealización, porque también está muy determinada por lo que la sociedad indica, como tú vas a ser exitoso en la medida que, no sé, como seas súper productivo y escribas 1000 papers al año, eh, tengas una casa grande, tengas un buen trabajo, ganes un buen sueldo, etcétera. Pero también una alienación en el sentido de que las relaciones sociales se instrumentalizan, se vuelve algo utilitarista, como con el Dionisio lo hemos conversado en otras ocasiones, como conocer gente por conocer gente, ¿cachai? Como que ya nadie lo hace, porque en el fondo, ¿para qué te vas a juntar a conversar, a conocer gente si no te va a servir eso? Como que todo tuviera que tener de alguna manera un fin articulado para algo más, ¿cachai? Como, ¿de qué me sirve juntarme con estas personas si ninguno de ellos me va a conseguir un buen puesto futuro? ¿Cachai? Y esa es más o menos la lógica que empieza a regir con estos nuevos modelos, que son modelos económicos sociales también, no son solo económicos. Como un segundo punto, nos encontramos con la actualización de la teoría crítica. Eh, no sé si quedan dudas o algún comentario respecto perdón, a la crítica de la razón instrumental, o si todo bien. Ya, súper. Gracias, Aileen. Mi segundo nombre es Aileen. Entonces, respecto a la actualización de la teoría crítica, antes esta teoría se centraba en criticar la modernidad industrial, y justamente este paso que hacia la industrialización, como en las grandes urbes, etcétera, y las primeras formas de capitalismo. Eh, ya no el mercantilismo, sino como estas formas que surgen con la modernidad. Koenig, como ya en una tercera fase como de la escuela de Frankfurt, plantea como adaptar de alguna manera esta teoría crítica a los desafíos contemporáneos que venían a ser la globalización y el nivelismo. El neoliberalismo, como un sistema económico-social, da prioridad al mercado por sobre el bienestar social. Eh, y esto se traduce justamente en mayor desigualdad y precariedad laboral y consumismo. ¿Hay otro comentario? Ah, ya. Gracias, Francisco. Eh, ya, entonces se prioriza como el mercado sobre el bienestar social. Como, oye, estamos teniendo un PIB anual increíble, pero incluso esos datos también son poco como, son poco acercados a la realidad, porque por ejemplo el PIB, el promedio es tan grande que el PIB, como el Producto Interno, también el ingreso per cápita, son altos, como están en buenos niveles em, para como organizaciones o instituciones internacionales, ¿cachai? Como, ya no me acuerdo en cuánto está el producto, o sea, el ingreso per cápita, pero em, no tienen tan malos niveles. Ahora, eso se solventa porque hay sueldos muy, muy altos y sueldos muy, muy bajos. Entonces, el promedio, como está acá, pero no es que la mayoría gane sueldos muy, muy altos,
sino que la gran mayoría, el 80% de los chilenos, viven como en un nivel medio abajo. Y es un pequeño 10% y un 2% más rico de la población, pero un 10% el que se encuentra como en esta posición alta y que sube este promedio. Pero teniendo como estos índices de mercado, no nos importa ni el bienestar social, eh, ni la precariedad laboral, ni las consecuencias que pueda tener el consumismo. Me interesa mucho pensar justamente en este bienestar social como a la luz de la carrera, ya que como yo creo que es una opinión un poco compartida, se precariza muchísimo la salud mental, la salud en sí y la salud mental aún más. Entonces, se cae en esta noción del individualismo extremo, donde se debilitan los lazos sociales y comunitarios, y el otro no pasa a ser un compañero, sino el otro pasa a ser un contendor, como un competente, una persona con la cual yo compito constantemente dentro de este sistema capitalista. Y acá, justamente como tomándonos ya de lo que veníamos hablando, eh, como de esta razón instrumental, no me sirve el otro, o sea, como yo no creo relaciones con otros si es que no me sirve, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final estamos todos compitiendo, y no sé si se da tanto en psicología, pero yo sí lo he visto en otras carreras como que es muy fuerte esta competición. Entonces, como otro punto importante del neoliberalismo, nos encontramos con la mercantilización de la vida en distintos niveles como la educación, salud, trabajo. En Chile esto se vive, pero totalmente como después de la dictadura. Eh, el ingreso de este sistema neoliberalista en Chile, que aparte fue mal aplicado porque fue casi como un conejillo de India de los Chicago Boys, eh, termina como transformando la educación, la salud en un negocio, y el trabajo termina siendo precarizado. Ante esto, la propuesta de Jones es que se debe recuperar el espíritu crítico para cuestionar las nuevas formas de dominación y analizar las estructuras sociales que estén afectando a la autonomía y a las relaciones colectivas. Por otra parte, el reconocimiento como clave ética, nos encontramos con el reconocimiento como un concepto introducido por Jones que consiste en el valorar y respetar los individuos en su dignidad y derechos, permitiendo su autorrealización. Ahora, él va a distinguir que este reconocimiento como clave ética se presenta en tres niveles, en un nivel emocional, en un nivel legal y en un nivel social. Por una parte, en el nivel emocional nos encontramos aquello que se vincula al amor y las relaciones personales que fomentan la confianza. Podemos pensar acá el reconocimiento como una forma de mirar al otro, como de, si pensamos como en qué significa reconocer a otro, implica mirarlo, verlo, como dar cuenta de su dignidad y de sus derechos, y no por un fin utilitarista, sino como por el puro ejercicio de que es otro humano. Por otra parte, en el reconocimiento legal encontramos los derechos individuales, y acá nos encontramos con todo un marco como de garantías explícitas por instituciones como instituciones internacionales, eh, las constituciones a nivel nacional, y por último nos encontramos con el reconocimiento social, donde la valoración del aporte donde se valora como el aporte de los individuos en la sociedad, evitando la exclusión y la discriminación. Ahora, acá como también puede surgir el cuestionamiento, que al menos yo lo pienso como, ya, este reconocimiento social, ¿cuándo no deja de estar de alguna manera determinado? Como, sí, te reconocemos socialmente. Por ejemplo, ahora podríamos pensarlo mucho en relación a las redes sociales. Como hay un reconocimiento social, hay una valoración del aporte de los individuos, pero ¿cuál es este aporte? Por último, eh, se comprende el reconocimiento como una solución, de alguna manera, frente a estos sistemas neoliberalistas, porque contrarresta las patologías sociales derivadas de la razón instrumental. Entonces, si hiciéramos como un pequeño esquema, como que es lo que yo más o menos me hago en la cabeza, tenemos por una parte la razón instrumental como la causa de estas patologías sociales. Por ejemplo, dentro de las patologías sociales nos encontramos con la deshumanización. O también podemos encontrarlo como en esta razón instrumental, la competitividad, el no cuestionarse si es que estás afectando al otro o no, sino como solo actuar por ganar dinero, y una patología social, el desempleo. Como no te importa hacer más horas de trabajo, incluso aunque esto vaya en desmedro de tu compañero, porque tú vas a ganar más y no, nadie se lo cuestiona. Entonces ahí tenemos la patología social.
Y ante eso, el reconocimiento surge como una solución por parte de jóvenes porque fortalecería el tejido social, da de alguna manera valor al sujeto, pero también fortalece la red social, la cooperación, el respeto por sobre la competencia con el otro. Entonces, em, además, como ya último punto, surge en el texto como una crítica a las nuevas formas de dominación, en las cuales nos encontramos con la globalización y la mercantilización. En el caso de la globalización, que perpetúa también como este sistema más desigual y que de alguna manera, si bien la globalización nos permite, no sé, vestirnos igual como se están vistiendo en China en estos momentos, también limita bastante la autonomía de las personas. Entonces, se prioriza el interés capital por sobre las necesidades humanas. Esto, claro, a mí me encanta esta noción porque uno puede pensar que con esto de la globalización, como cada quien hace lo que quiere, etcétera, pero también existe una estandarización a nivel cultural y un debilitamiento de las identidades locales. Como pasa mucho que uno se pregunta cómo, eh, no sé, a raíz, por ejemplo, de que hace poquito fueron como todo esto de las elecciones y que un discurso muy dominante como por parte de ciertos sectores políticos es el patriotismo, uno se puede preguntar cómo, ¿qué implica la identidad de ser patriota? ¿Cachai? Y como que no pareciera estar establecido, no creo que se pueda establecer porque yo creo que tiene mucho más que ver como con un tejido, un lazo social, que con razones como objetivas o concretas. La globalización de alguna manera va acabando con esto como con esto con estos conceptos más identitarios. Por otra parte, la mercantilización es este ejercicio como de transformar los aspectos esenciales de la vida en bienes de consumo. Como no podemos ir más lejos, por ejemplo, en el caso de Chile, como me acuerdo que hace poco, hace 2 o 3 meses, habían unos papás que estaban recorriendo como Chile a pie eh, para llamar la atención, justamente porque la salud de una enfermedad que tenía su hijo era demasiado cara y no podían costearla, el tratamiento era impagable. Entonces acá nos encontramos con que bienes esenciales en la vida, como son la salud, como lo es la educación, se transforman en bienes de consumo que justamente no siempre están al alcance de todos, se genera esta desigualdad y se despoja a las personas de recursos fundamentales para su desarrollo. Entonces, luego también surgen todos estos discursos como eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque a raíz de este curso como de las derivas de la subjetividad, se habla de que resurgen como muchos de estos discursos de hacer América grande de nuevo, por ejemplo, el discurso como de Trump, eh, estos discursos como de que el hombre blanco ya no tiene espacio dentro de la sociedad, de que casi están siendo discriminados por esta sociedad, pero es curioso porque finalmente es el mismo sistema que ellos defienden los que trae eso como consecuencias, ¿cachai? Como, no digo que América tiene que permanecer pobre, no, en absoluto, sino que este discurso justamente de la mercantilización el que ha mermado las vidas de las personas y que por ende como hacer América grande de nuevo se va a seguir como, eh, acaso podríamos como ver todo este ejemplo de la instrumentalización de la razón, porque no hay una pregunta como de, oye, ¿qué está generando esto? No, como encarguémonos de hacer América grande de nuevo, que al final son discursos vacíos. Eh, Estas dinámicas de la globalización y la mercantilización afectan a la autonomía de las personas y a la vida colectiva. Como la vida colectiva se vuelve mucho más difícil de llevar dentro de este sistema. Y, bueno, esto igual es importante como de que en esta alienación moderna los sujetos participan un poco en este sistema y perpetúan las desigualdades sin ser conscientes de su papel en ello. Y que justamente un poco como, yo lo pienso con discursos desde el poder. Sí. Yo lo pienso mucho como en este tema de las redes sociales, como la globalización. También es una forma como la globalización por medio de las redes sociales y como de saber automáticamente lo que está pasando al otro lado del mundo y también las últimas tendencias, etcétera, eh, participamos de alguna manera en ese sistema sin darnos cuenta muy bien cuál es nuestro rol ahí, como qué rol estamos ocupando. Entonces, como ejemplo, en la que no también empezado en las redes sociales, donde si bien son plataformas como un espacio de conexión y de libre expresión, también operan bajo dinámicas que condicionan el comportamiento. O sea,
todos están haciendo el mismo tren, todos están bailando de la misma manera, la misma canción, los mismos algoritmos, como el comportamiento de los algoritmos que es muy enviciante, como de darte todo el rato algo que tú estás necesitando que te va a dar feliz y serotonina, como mantenerte lo más tonto posible pegado a eso, como sin pensar, sin cuestionarte, sin reflexionar al respecto. Y también esto como de la recopilación de los datos personales a nivel masivo. Nos encontramos también a través de las redes sociales con discursos dominantes y que suprimen el contenido, afectando la pluralidad de las voces. ¿Qué quiere decir esto? Como existe un discurso dominante, por ejemplo, yo lo estaba pensando mucho como a la luz de que hace poquito, hace como dos, tres, no, como un mes, volvió como el desfile de Victoria y volvieron como muchas modelos exitosas que habían sido como grandes modelos en su época. Y surge todo un discurso también en relación a los cuerpos, como un discurso dominante. Como qué cuerpos son aceptados en sociedad, qué cuerpos no. eh, y también como esta idealización del consumo y del éxito individual, que justamente como el éxito es individual, como no se piensa en un éxito colectivo, como donde todos estemos bien. Y que aparte a mí me parece también un sistema bastante cruel, porque como que te obliga a permanecer en él. No podís salirte porque al final como si uno piensa como cómo salirse del capitalismo, es básicamente aislarte en una cueva y no salir nunca más, porque no tenéis de otra, pues, ¿cachai? Como todos los otros aspectos de tu vida están permeados como por este modelo. Entonces, todos los autores, diría Soler, que forman parte del núcleo de la teoría crítica, cuentan con un interés latente de sus destinatarios por las explicaciones sensatas, o sea, como por una búsqueda de la razón, por las interpretaciones racionales, porque el deseo de emanciparse del sufrimiento solo puede satisfacerse recuperando una racionalidad intacta. Y ya para cerrar, como esta noción de la racionalidad intacta, eh, se presenta como una forma de pensamiento que no ha sido corrompida por la razón instrumental o por los sistemas ideológicos que distorsionan la realidad. Podríamos, yo a veces lo pienso como en esto de los niños, como estos cuestionamientos. O sea, yo me acuerdo como de que una de mis sobrinas cuando era más chica no entendía como por qué había gente que vivía en la calle y que decía como, pero ¿por qué? Como, ¿cómo no tiene casa? Como si yo tengo casa. Y uno podría pensar un poco en esto de como cuestionarse, claro, es una niña como entendiendo los parámetros, pero como este ejercicio de criticar, de cuestionarse cosas, como ¿por qué esto tiene que ser así? Como, ¿por qué lo tenemos que llevar de esta manera? ¿Por qué no puede ser de la forma contraria? Que de alguna manera es lo que se rescata mucho en el espacio del box, como en la clínica. Uno rescata esta noción de como, ¿y por qué tienes que hacer así las cosas? Como, pueden ser distintas, como, ¿por qué tendrías que seguir viviendo de esta manera si ya no te gusta? Entonces, implica perdón, recuperar esta racionalidad implica analizar críticamente las estructuras sociales, económicas y culturales que perpetúan el sufrimiento con el fin de transformarlo. La emancipación entonces no sería solo el acto como de liberación física o material, sino un proceso orientado a la toma de conciencia y a la comprensión racional como de estos sistemas para librarse de la opresión. Por lo tanto, el objetivo central de la teoría crítica para Jones tiene que ver con la comprensión profunda y racional de las causas de ese sufrimiento eh, que causa la opresión para poder lograr la emancipación del sujeto. Y eso, chicos. Dejar de compartir para volver a verlo. No sé si quedó claro, si se entendió, si tienen dudas. Súper bueno el texto y la ayudantía, como lo explicaste, Ashley. A mí me dejó con más reflexiones que certeza. Y como esa cuestión, lo retomaba lo que decía el Ivo, lo que decías tú, y justamente Hannah Arendt decía que, por así decirlo, un camino para no caer en la banalidad del mal es justamente el pensamiento, pensar acerca de lo que se está haciendo. Y ahora estaba planteando esto de la racionalidad intacta y está súper bueno. Gracias. Es difícil salir de ¿Qué este estabas sistema. diciendo?
Ya, sí, Quizás después de escuchar la clase, la única forma de poder dejar de existir en este sistema o quizás de ser parte de ese sistema que nos obliga a vendernos y que limita el mensaje, porque ahora el mensaje es como en base a un número, ¿sí? En base como un mensaje instrumentalizado, como en el que yo tengo que vender algo a toda costa, ¿sí? Y quizás eso nos lleva como, nos ha llevado a que estudiar quizás no sea tan importante, sino que sea más importante trabajar, emprender, crear una empresa, y por ahí va como los tiempos en los que vivimos, como que no hay tiempo para nada más que lucrar, como nada más que trabajar y hacer plata. Es como, vamos como en un retroceso. ¿Cómo nos podemos liberar de esto? Eh, ¿Cómo nos podemos liberar de este yugo capitalista, mercantilista en que hoy en día todos no hay un límite de obtener lo que quiere en base a ese dinero? O sea, el precio que hay que pagar por eso también, por ese proceso, es lo que también termina llevándonos como a una sociedad retorcida. mm, qué bueno Y de hecho, como tu... perdón, No sé qué me digo, perdón. No, dale, no. no que a mí me hizo sentido la clase con un ensayo que tuvimos que hacer en otro ramo, proceso, que era sobre ver una película y hacer como una reflexión acerca de la película. Y se llamaba El Regalo, no sé si la han visto, de una película chilena. ¿No? ¿Sí? Recomendada. Sí, de hecho me hacía sentido porque él era como una persona que era jubilado y después de salir o de jubilarse, así como al día de jubilarse, él se dio cuenta que en verdad no tenía nada más que hacer porque era viudo, era solo y su vida se basó como netamente en el tema del trabajo. Entonces se dio cuenta que su vida perdió sentido después de dejar de hacer algo en lo que estaba sometido como a un sistema, porque al final él como que, no sé, así como que te da para deducir que él se entregó tanto a su trabajo que dejó de preocuparse de la otra parte, como de su esposa, porque él sentía no merecedor de ella, a pesar que ella estaba muerta, no tuvo hijos. Él había perdido su sentido de vida, porque su vida se basó netamente en trabajar para un sistema. Entonces, es súper buena porque ahí es donde como que la vida le vuelve a dar un regalo. Y para mí fue como volver a darle sentido a la vida. Que la vida era mucho más que adentrar a algo, era como que él sufría en depresión porque la palabra jubilado como que le traía a su cabeza como ser viejo, insuficiente, que ya no servía para nada. Y es lo mismo que pasa muchas veces con todas las personas mayores, como que siempre estamos eh, como conceptualizados o tendemos a conceptualizar todo. Es como, si tienes 20 años, no sé, si eres un pendejo que en verdad no sabes nada de la vida. Si tenés 50 60 años, en verdad ya viviste la vida y como que, no sé, ya no tiene sentido. ¿Cachai? Entonces, como que al final es mucho más allá porque las personas perdemos el propósito en verdad de la vida o quizás nunca lo tratamos de buscar en nuestra vida, sino que al tratar de someternos como al sistema, dejamos de sentir, de tener como su propósito, de autoconocernos. Me gusta mucho, por ejemplo, el programa que tenemos, que la profe siempre nos dice, o sea, yo lo que le enseño es porque me gustaría que llegaran a esa parte de autoconocerse. Siento que hoy día ninguno nos hacemos esa pregunta a diario, si, ¿cómo estoy realmente? ¿Qué me gusta? ¿Realmente me gusta esto? A veces comemos tantas comidas en el día porque así está dicho. O lo que decía otro profe, que porque siempre a las 9 de la noche termina algo. Las 9 de la noche hay que acostarse, a las 9 de la noche esto, a las 9, ¿cachai? Y eso es porque estamos sometidos a algo que desde siempre ha sido así.
Y es súper loco. Pero tengo el sentido de reflexionar, como decías tú, pues, como al final, eso es lo más importante, Sí, o sea, yo me reflexionar quedé en... pensando como en esto que dice Ujú, Ivo. Entonces, ujú. Se fue la señal de Sí, la. Ay, sí, de la Ashley. sí, Se ha de ido la, la sí, señal. se le va como la No señal. alcanzamos a escuchar. Sí que una de las cosas que yo creo que se puede combatir ¿se escucha? Una de las cosas que he pensado desde que entré a la carrera y desde que hemos visto esto como nociones, porque todavía no hemos visto así como en profundidad, pero estas nociones como de el capitalismo como mensaje en la sociedad en la que vivimos, pienso muchas veces que una forma de poder entrar en la vida de las personas y poder combatir esto, quizás, porque está bien lucrar porque es una necesidad, el sistema está hecho para poder tener que comer y muchas cosas más. Pero quizás la educación tiene que partir, y una vez lo hablamos con Ailén esto, tiene que partir desde los colegios, que hay por ejemplo, en los colegios hay una educación que para mí está en parte obsoleta, y es que el mensaje es siempre el mismo, ¿sí? O sea, si bien hay cosas que han cambiado, pero no siento que no hemos evolucionado. Entonces, en cuanto a educación, y es que, por ejemplo, hay ramos que son interesantes, sí, pero no cumplen a cabalidad con el sujeto para cuando se pueda desarrollar y cuando sea más grande y tenga otras dificultades. Entonces creo que la psicología, si pudiese hacer algo en este caso, creo que debiera involucrarse más con una forma de poder inculcar un ramo que tenga que ver con neuroeducación o con una especie de educación psicológica o salud mental, donde preparemos a esta sociedad para lo que viene también y no en base solamente a un número, sino que también en base a ser una persona más humana, ¿sí? Más sensible. Eh, Porque una vez Ailén me decía de que la raíz de esta sociedad son los niños. Entonces creo que atacar la mente de los niños, no atacar, sino como una forma de, bueno, igual es una forma de colonizar, porque de alguna forma tenemos que educarlos, pero pensando en eso, en los niños que vienen, y sí, quizá armar un proyecto que permita a los colegios chilenos eh, o algún ramo que se involucre más con la salud mental de los niños, ¿sí? Porque muchas veces un niño puede normalizar algo que en su casa piensa que es normal, sin embargo, esa no es así. Puede ser violencia, educación, lo que sea. Entonces, creo que esa es Claro, una forma. implementar como la inteligencia emocional, saber cómo contener las emociones. Claro, porque muchos Aquel, niños van a llegar a su casa y se van a conectar a un teléfono celular y los papás están trabajando, entonces al final esa es la sociedad que viene. O sea, al colegio en el fondo no van nada más que se levantan en la mañana, ni siquiera al colegio se va a estudiar porque es muy difícil estudiar en el colegio. O sea, uno estudia en la casa. que al final Sí, igual es como una especie de capitalismo, pero no malo. No es malo el capitalismo cuando en realidad tú entregáis no el tiempo a las horas de trabajo, sino que entregáis como un valor a lo que estáis haciendo. ¿Cachai? El capitalismo es bueno cuando lo ves de ese sentido, así como que tú entregas el valor y no el tiempo, en conocimiento, en todo esto que ustedes también hacen, en claro, es enseñarnos, por que el problema es ejemplo. que la brecha social es tan grande que es tanta la diferencia en Chile de las brechas sociales en cuanto a dinero y estatus social que muchas veces esa educación en Chile la educación privada particular siempre va a superar la otra, a lo que tiene que ver con lo subvencionado. Entonces, ¿cómo podemos inculcar nosotros en la carrera eh, Ese valor. algo claro, un valor que se implemente desde que somos pequeños porque cuando sales del colegio nadie te enseña, por ejemplo, el colegio no te enseña a vender algo, el colegio te enseña a obedecer, de alguna forma te adoctrina, pero no te enseña a lucrar, si a menos que sea una educación técnica.
¿cachai? Entonces, ¿qué hacemos con esos niños que sufren esa vulnerabilidad? ¿Cómo lo hacemos? Entonces creo que por ahí va la educación, en mejorar lo que tenga que ver con la psiquis desde que son niños en los colegios, porque esa es la sociedad que viene, los niños que están ahí. O sea, igual considero que esto que plantea Ivo tiene harto sentido, como pensar en las nuevas generaciones. Y también comparto como esta idea de que también la educación y de alguna manera este pensamiento crítico debiera ser parte de los colegios. Yo como me pregunto un poco antes como de si debieran enseñarse a lucrar realmente a los niños, como ¿por qué tendría que estar eso a la base? ¿Cachai? Yo me pregunto que hubo una parte cuando hablaste antes en la que dijiste como no hay tiempo para hacer las cosas. Y yo me pregunto como, ¿realmente no hay tiempo? O sea, no creo que no haya tiempo, ¿cachai? Sino que también es una forma bien fácil, de alguna manera, el convencernos con que no hay tiempo. Por ejemplo, yo estaba pensando con esto de sacar las carreras rápido, PCC, etcétera. En Chile es tan caro estudiar que las carreras duran 5 años. Por ejemplo, si uno se va a Argentina y no hacemos por aludir a su crisis económica, etcétera, pero sí es verdad que muchas carreras o sea, que las personas se demoran muchos años en sacar la carrera para así que no del sistema, pero también hay otra parte que tiene que ver con que las personas no estudian 8 ramos como uno lo hace en algunos momentos acá en Chile, y que aparte de estudiar esos 8 ramos, estáis trabajando y estáis haciendo, estáis haciendo más cosas, sino que estudian 3 ramos. ¿Por qué? Porque se dedican a esos 3 ramos realmente, como a estudiar los siguientes, ¿sabes? Acá, no sé, yo hago el ejercicio como, siendo súper honesto, yo he tenido semestres con 7, 8 ramos, donde si me preguntan como, me leí todos los textos ramo como para entender realmente como todo el contenido del programa, etcétera, es imposible, no te da, ¿cachai? Como, y ahí me pregunto como, ¿quién? Como, ¿quién impone eso? Como, ¿por qué cuando, por ejemplo, yo era más chica estaba tan obsesionada con sacar la carrera a los 22 23 años? Y ya, lo voy a conseguir y como, ¿por qué tiene que ser ese proceso? Yo creo que la pregunta un poco que lo que nos tenemos que hacer, quizás, es como ir un paso antes de eso, como, ¿por qué tendríamos que enseñarle a lucrar? Sí, es útil, ¿cachai? Que bacán que el niño aprenda un oficio, no, no, y creo que como esto que hacemos, como, que hacemos en este sistema, ¿cachai? Yo creo que es algo a veces muy mínimo, pero estamos era tan obligatorio sacar esto y por qué es obligatorio sacar magíster, porque ya no es suficiente con la carrera. Y como, oye, si quién dice finalmente eso. Claro, hay un mercado laboral y no me quiero ir como en la hippie en esto de como pensar que ese mercado laboral no existe y como que vivimos del amor y la amistad. No, pero tampoco la realidad es tan cruda como en ese aspecto, ¿cachai? Como yo siendo súper joven, eh, claro, Dionisio lo sabe, como he realizado un montón de ayudantías, me gusta como el ámbito académico, ¿cachai? Pero, y retomo un poco como lo que decía Evelyn, como en qué parte queda el vivir, como el encontrarle un sentido al hacer esas cosas más que hacerlas por hacerlas, ¿cachai? Más hacerlas porque te vaya a conseguir un buen trabajo y después de que tengas ese buen trabajo, como que viene, ¿cachai? Y- Oye, pero me parece una buena reflexión. yo pensé una cuestión con todo lo que dijeron, estaba bacán. Eh, a propósito de los niños, o lo que decís tú, Ashley, así, ¿por qué habría que enseñarle a lucrar? ¿No habrá algo más? ¿No habrá algo mejor? ¿No habrá algo más virtuoso? Y, y se me vino la siguiente cuestión a la cabeza. Pregúntale a cualquier persona, incluso niños, niñas, adolescentes, qué es la competencia, qué es ganar, qué es el dinero, qué es emprender, qué es el marketing, la publicidad, qué es ser el mejor, qué es la economía, y tienen nociones, pues. Una que otra cosa te van a decir, pero ¿no será un síntoma justamente de las bases educacionales, curriculares y de nuestra cultura el que cuando le preguntas a la gente qué es la ética, les cuesta mucho decir qué es?
que cuando les preguntas cuál es la diferencia entre la ética y la moral, les cuesta un montón. Cuando hay que hablar del bien y el mal, es como, oh, no sé, es que muy profundo, muy cuático. Y la verdad es que no lo es tanto, po, solo que no se habla mucho de eso. Y estaba pensando eso mismo, así con lo que dijo la Ashley y lo que aportaban ustedes, por el Ivo, la Eileen, que por ahí puede ir también, pues. La ética y cuestiones así, muchas veces en un montón de formaciones se viene a ver recién en la enseñanza media. Y antes como que, ya todo así de algodón, todo como peluche, muy, no sé, muy infantilizado al máximo, que no se le da la importancia al bien, al mal, a la colaboración, al apoyar al otro, a la contención del otro, al sostén del otro, al reconocimiento del otro, sino que muchas veces está demasiado enfocado en la supervivencia, la subsistencia, en ganar, en competir, en imponerte, y por ahí creo yo que algo se podría hacer. Y no solamente en los colegios, también en la educación informal, en el vecindario, en el barrio, en el lazo social, en la pobla, en la calle, también empezar con esa cuestión ahí, pues.